El historiador James MacGregor Bonds dijo una vez que el liderazgo es, y cito, uno de los fenómenos más observados y menos comprendidos en la Tierra. Vaya, Y esa cita, la verdad, nos viene como anillo al dedo para el análisis de hoy. totalmente. Vamos a explorar qué significa de verdad ser un líder eficaz hoy en día. Porque, a ver, esos modelos de ordeno y mando, Del siglo XX. exacto, ¿por qué ya no funcionan? Para entenderlo, vamos a sumergirnos en un libro. Liderazgo en perspectiva cristiana de Justin Irving y Mark Strauss. Ojo, y antes de empezar, una advertencia que hacen los propios autores y que me parece, fundamental. Adelante. El libro deja muy claro que la Biblia no es un manual de gestión de empresas. Claro, no es un libro de autoayuda para CEOs. Para nada. Es un relato sobre la relación de Dios con la humanidad. Así que el objetivo no es buscar recetas mágicas. Sino extraer principios, valores. Eso es. De hecho, la premisa del análisis es bastante radical. El propósito del liderazgo no es el éxito personal del líder, ¿Y entonces cuál es? el crecimiento de las personas a las que dirige. O sea, un cambio de foco total. Me gusta esa premisa, porque nos obliga a repensarlo todo. Y para entender el presente a veces hay que mirar al pasado, ¿no? Siempre. Si pensamos en un jefe de la era industrial, nos viene una imagen muy clara. Hay una frase famosa atribuida a Henry Ford que lo resume todo. La de las manos, ¿verdad? Esa misma. Decía algo como, ¿por qué siempre me toca la persona completa cuando lo que realmente quiero son solo un par de manos? Es que esa frase es el manifiesto de la gestión científica. Fue un avance enorme en eficiencia, no se puede negar. Aumentó la productividad una barbaridad. Brutalmente. ¿Pero a qué coste? Deshumanizó el trabajo. Consideraba que las emociones, las ideas, la singularidad de cada persona Eran un problema. eran un estorbo, un problema a eliminar, no un activo que potenciar. Por suerte, a partir de los años 20-30, el péndulo empezó a moverse Hacia las relaciones humanas. justo hacia la dimensión sociopsicológica. Y ahí es donde empiezan a aparecer modelos que ya nos suenan mucho más actuales. El libro destaca un par. Uno es la cuadrícula gerencial, Sí, que básicamente decía que no tienes que elegir entre preocuparte por la producción o preocuparte por las personas. que no es un juego de suma cero. Exacto, que puedes y debes hacer las dos cosas. Y ese punto sobre las personas es clave, porque lleva a uno de los grandes dilemas de la gestión, la teoría X y la teoría Y. Ah, un clásico. Clásico. Creo que sigue vigente. Te obliga a preguntarte, en el fondo, ¿cómo veo a la gente que trabaja conmigo? La teoría X es pesimista. Los empleados son vagos, necesitan control. Y solo responden al palo y la zanahoria. La visión del jefe con el látigo, vaya. Exactamente. Y en cambio, la teoría Y, propone todo lo contrario. Que la gente está motivada, es creativa. Y busca responsabilidad si le das la oportunidad. Fíjate que todo el debate sobre el teletrabajo Es esto, ¿verdad? es una lucha entre la teoría X y la teoría Y. Un jefe que quiere a todo el mundo en la oficina, que instala software de seguimiento, opera desde la teoría X, Asume que si no te ve, no trabajas. mientras que un líder que apuesta por la flexibilidad y mide por resultados, Usa la teoría Y. Es una pregunta muy potente, sí. Entonces, si abandonamos el control de la teoría X, ¿qué nos queda? ¿Cómo se lidera desde la confianza? o control. Y la influencia no nace de las órdenes, nace del ejemplo. Lo llama modelar, Modelar. que es más profundo que dar ejemplo. Es encarnar los valores de forma constante. La confianza se basa en la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entendido. Imagino que el libro da algún ejemplo potente de esto. Varios. Hay uno, aunque venga de una película, que es ese extremo. El del teniente coronel Hal Moore en Éramos soldados. ¿Ah, sí? Antes de una de las batallas más crudas de Vietnam, les hace una promesa a sus hombres. Les dice, seré el primero en poner un pie en el campo y seré el último en bajar, y no dejaré a nadie atrás. Uf. Vivos o muertos, todos volveremos a casa juntos. Eso es modelar el compromiso en su forma más pura. Cuando las palabras y las acciones son lo mismo, la credibilidad es absoluta. ¿Cómo se aplica esto en una oficina? Pues a veces con gestos que parecen pequeños, pero que tienen un impacto enorme. El libro cuenta la historia de Bob Kierlin, fundador de Fastenal. Una empresa de miles de millones. Exacto. Y él era conocido por una austeridad casi legendaria. Se mantuvo un salario bajo durante más de 10 años, mientras la empresa crecía y crecía. Espera.
Un CEO multimillonario conduciendo 5 horas para ahorrarse un billete de avión. Y comiendo en un sitio de comida rápida por $5. Pero la anécdota más famosa A ver, es que compartió habitación de hotel con su director financiero para ahorrar costes. ¿en serio? Hoy en día eso se haría viral. Sería impensable. Totalmente. Pero ahí está la clave. No era marketing. Era su forma de vivir los valores de la empresa. Frugalidad, eficiencia. ¿Y sus empleados qué pensaban? Pues no lo veían como un tacaño, sino como alguien coherente. Veían que no pedía un sacrificio que él no estuviera dispuesto a hacer multiplicado por 10. Y eso genera un respeto, una lealtad. Claro, porque el ejemplo es más poderoso cuando cuesta algo. Precisamente, cuando mantener los valores supone una desventaja. Entiendo. Pero, ¿y cuando lo que está en juego no es el dinero, sino la confianza del público? ¿Hay algún ejemplo de sacrificar beneficios por valores? Absolutamente. El caso de Manual, que también se menciona, es la crisis del Tylenol de Johnson Johnson en los 80. ¿La del cianuro? Esa. Alguien manipuló los botes en las tiendas. La empresa no era directamente responsable, ¿eh? Podrían haberse limitado a colaborar con la policía, ¿Lavarse las manos? pero su director ejecutivo, James Burke, tomó una decisión radical: retirar todo el producto del mercado. A nivel nacional, Eso les costó. más de $100 millones de la época. Una fortuna. Pero al hacerlo, demostraron con acciones, no con palabras, que su valor principal era la seguridad del cliente. Por encima de los beneficios. Es en esos momentos cruciales, como los llaman los autores, cuando se demuestra liderazgo de verdad. Modelar los valores cuando es más difícil hacerlo. Vale. Me queda claro el poder del ejemplo. Pero me pregunto, ¿se puede proyectar esa coherencia hacia afuera si no se tiene un conocimiento profundo de uno mismo? ¿No empieza todo por ahí? Has dado en el clavo. Es que ese es exactamente el siguiente pilar. El libro lo llama participar en una autoevaluación honesta. Conocerse a uno mismo. Y no es egocentrismo, ¿eh? Es todo lo contrario. Es autoconsciencia, humildad. El libro menciona a Frances Hesselbein, de las Girl Scouts, de quien Peter Drucker dijo que era la líder más grande que había conocido. Vaya elogio. Y su filosofía era muy simple. El liderazgo es una cuestión de cómo ser, no de cómo hacer. Como ser, no de cómo hacer. Es una frase para pensarla. Significa que las técnicas son secundarias. Lo principal es el carácter, la autoconciencia. Jim Collins lo llamó liderazgo de nivel 5, Que es una mezcla de... de una voluntad de hierro y una profunda humildad personal. Los mejores líderes conocen sus fortalezas, pero sobre todo, y esto es lo importante, conocen sus limitaciones, sus puntos ciegos. Y ahí entra el concepto de autoeficacia, ¿verdad? Sí, y la analogía del baloncesto que usa el libro es genial. Autoeficacia no es confianza ciega, Vale. es percepción precisa. Uno puede tener confianza para jugar un partido con amigos en el barrio, y está justificada, pero esa misma confianza no sirve de nada contra estrellas de la NBA. Claro, tienes que saber en qué cancha juegas. Necesitas a los demás. Precisamente. Si sabes que no tienes todas las respuestas, buscas a quien las tenga. Exacto. La autoconciencia no te aísla, te abre y provoca un cambio de mentalidad radical. Dejas de ver a tu equipo como subordinados. Y empiezas a verlos como socios. Socios. Si tú tienes un punto ciego, buscas a alguien que vea lo que tú no ves. Si no eres bueno en algo, te asocias con quien sí lo es. La colaboración se convierte en una necesidad. ¿Y cómo se fomenta esa cultura de socios? Pues hay un caso práctico muy bueno, el de la Grace Point Church y su visión 2.0. El pastor, en lugar de llegar y decir, esta es la nueva visión, seguidme, Impuesto desde arriba. inició un proceso colaborativo. 8 borradores. Más de 100 personas de la congregación participaron, dando su opinión, aportando ideas. Me imagino que la gente se sentiría mucho más implicada. Mucho más. El libro usa una metáfora potente. Pasaron de ser inquilinos de una visión ajena A ser propietarios. a ser propietarios de una visión que sentían como suya, porque la habían ayudado a crear. Y ese paso de inquilino a propietario es lo que crea un compromiso que el dinero no puede comprar. Vale. Tenemos el ejemplo, la autoconciencia, la colaboración, pero todo esto se apoya en algo más fundamental, ¿no? Correcto. Todo se sostiene sobre el pilar final, valorar genuinamente a las personas. Y los autores hacen una distinción muy útil. A ver, Por un lado está el valorar a las personas por quienes son, por su humanidad. Y por otro, apreciar a las personas por lo que hacen. valorar y apreciar. ¿Por qué es importante la distinción? Porque
si solo aprecias la contribución, la gente se siente como una herramienta, valiosa solo mientras es útil. Te sientes un número. Pero si primero valoras a la persona, el aprecio por su trabajo llega mucho más hondo. Jan Carlson, el CEO que reflotó SaaS, decía que hay dos grandes motivadores: el miedo y el amor. Miedo y amor. El miedo genera cumplimiento a corto plazo, pero el amor, entendido como respeto, confianza y dignidad, genera compromiso, creatividad, ganas de arriesgar. Nadie innova por miedo. Suena bien, pero ¿algún ejemplo práctico de un líder que se especializara en esto de valorar? El libro usa un ejemplo bíblico muy gráfico. Un personaje llamado Bernabé, cuyo apodo significaba hijo del ánimo. Hijo del ánimo. Se especializaba en eso, en animar, en ver el potencial en los demás cuando nadie más lo veía, en hacer que los demás se sintieran valiosos. Y esa no es una habilidad blanda, ¿eh? Es una estrategia de liderazgo potentísima. Me gustaría un ejemplo más de empresa. Pues la historia que cierra este bloque es, para mí, la mejor, la de Larry McNeff. ¿Qué hizo? Fundó su propia empresa porque en su anterior trabajo sentía que desechaban a los empleados. Así que decidió crear una cultura donde se tratara a la gente como a una familia. No como un eslogan vacío, espero. Para nada, con acciones concretas. La más famosa fue ofrecer un almuerzo gratuito todos los días para todos los empleados. ¿Y el objetivo? No era solo ahorrarles dinero, era que la gente se sentara junta, que el de marketing hablara con el de producción, que el CEO comiera al lado del becario. Quería crear comunidad. Una inversión en relaciones humanas. Deliberada. Y esa cultura se hizo tan famosa que el detalle final es brillante. Un día, un periodista fue a visitar la empresa. Aparcó, se bajó y lo primero que le preguntó a un empleado fue: ¿Es aquí donde dan esas comidas tan buenas? exacto. Esa era la fama de la empresa, no sus productos. Su cultura de valorar a las personas manifestaba en un plato de comida. Eso es llevarlo a la práctica. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje de hoy, el liderazgo eficaz ha pasado de gestionar manos a inspirar corazones, ¿no? Buena síntesis. Y las claves según las fuentes son: modelar con el ejemplo, conocerse a uno mismo, colaborar como socios y, como base de todo, valorar a las personas. Es un resumen perfecto. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión que se extrae del libro. Venga, Los autores proponen un modelo de desarrollo en 4 etapas. Primero, yo lo hago, tú miras. vale. Tercero, tú lo haces, yo ayudo. Y la cuarta, tú lo haces, yo observo. Parece un método muy lógico para enseñar cualquier cosa. ¿Lo es? Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasaría si aplicáramos este modelo no a una tarea, sino al liderazgo mismo? A todo el liderazgo. Sí. El objetivo final de un líder que empodera no sería crear seguidores, sino desarrollar a otros líderes. Llevarlos hasta la etapa 4. Hasta que ya no necesiten supervisión. Exacto. Y aquí va la pregunta final. ¿Cómo cambiarían nuestras organizaciones si el principal objetivo de cada líder fuera volverse indispensable para su gente? Para luego, deliberadamente, hacerse prescindible. Las reseñas están disponibles en los sitios web vicemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.